Buenas, sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la distribución normal. Lo que vamos a tratar es un único punto, que es la distribución normal, hablando de su historia, definición, propiedades, aplicaciones, movimientos de la curva, distribución normal estándar, la tipificación de la distribución normal y ejemplos. La historia de la distribución normal. La distribución normal fue reconocida por primera vez por el matemático francés Abraham de Moule en un artículo del año 1733 y posteriormente fue reimpreso en la segunda edición de la Doctrina de las Oportunidades. Más adelante, Laplace usó esta distribución para realizar el análisis de errores de medición, en cuanto que Johann Carl Friedrich Gauss afirmaba haber utilizado este método desde 1794 y lo justifica precisamente en 1809, asumiendo una distribución normal de los errores. Su nombre es asociado con esta distribución, dado que él mismo la usó frecuentemente cuando analizaba datos astronómicos. El nombre de campana viene dado gracias a Esprit Joffre, oficial artillero francés, actuaria de seguros y matemático que usó el término belle surface, superficie de campana, por primera vez en 1872 para una distribución normal bivariante de componentes independientes. Es importante destacar que, a pesar de ser conocida como campana de Gauss, en muchos textos se encuentra bajo el nombre de campana de Murray-Gauss. La definición de la distribución normal es que la distribución normal, también llamada distribución de Gauss, distribución gaussiana o distribución Laplace-Gauss, es una distribución continua, simétrica y mesocúrtica que da lugar a una curva en forma de campana. Sus parámetros son la media y la desviación estándar, donde la desviación estándar indica la separación que existe entre un valor cualquiera de la variable y la media. La media indica la posición central de la campana y la desviación estándar determina el grado de apuntamiento de la curva. Cuanto mayor sea esta última, la curva será más plana. Un valor pequeño de este parámetro indica, por tanto, una gran probabilidad de obtener datos cercanos al valor medio de la distribución. Las propiedades de la distribución normal es que es simétrica respecto a su media. En otras palabras, la media actúa como espejo de la distribución y hace que ambas colas sean idénticas y por tanto simétricas. La media, mediana y moda son iguales. Las medidas de centralización son iguales porque la distribución es simétrica. Los puntos de inflexión se sitúan en la media menos desviación típica y la media más desviación típica. En el intervalo, la media más menos una desviación se encuentra comprendida aproximadamente el 68.26% de la distribución. El intervalo la media más menos dos desviaciones se encuentra aproximadamente el 95.44% de la distribución. En el intervalo de la media más menos tres desviaciones se encuentra aproximadamente el 99.74% de la distribución. Es asintótica con respecto al eje horizontal, cuyos valores tienden a infinito. La probabilidad equivale al área encerrada bajo la curva. Hay una probabilidad de un 50% de observar un dato mayor de la media y un 50% de observar un dato menor que la media. El área total bajo la curva es igual a 1. Las aplicaciones. Su propio nombre indica su extendida utilización, justificada por la frecuencia o normalidad con la que ciertos fenómenos tienden a parecerse en su comportamiento a esta distribución. Su importancia se debe fundamentalmente a la frecuencia con la que distintas variables asociadas a fenómenos naturales y cotidianos siguen aproximadamente esta distribución. Los caracteres morfológicos, como la talla o el peso, o psicológicos, como el cociente intelectual, o sociológicos, como el nivel socioeconómico, y resultados de mediciones científicas. Son ejemplos de variables de las que frecuentemente se asume que siguen esta distribución normal. Por ejemplo, en la gráfica que obtenemos a la derecha, observamos los resultados del examen, que se ve como una distribución normal. Los movimientos que presenta la curva, cuando las distribuciones normales con distinta desviación estándar e igual media, y las distribuciones normales con diferentes medias e igual desviación estándar.
La definición de la distribución normal estándar es que esta distribución normal estándar o tipificada o reducida es una distribución normal que tiene por media el valor 0 y por desviación típica la unidad, que se expresa por n0,1. La tipificación de la variable en una distribución normal. Si tenemos una distribución normal de n media desviación típica, llamamos tipificar, normalizar o estandarizar la variable de la distribución normal al proceso de convertirla en una distribución normal estándar de n0,1. Al transformar la variable x, que sigue una distribución normal de n media desviación, en otra variable z, que sigue una distribución normal estándar de n0,1, nos permitirá buscar en la tabla la probabilidad del intervalo 0z para variables continuas que sigan una distribución normal, por lo que la tipificación consiste en transformar una distribución normal de n media desviación típica en una distribución normal estándar de n0,1. Gráficamente consiste en trasladar o centrar, es decir, hacer la media 0, o reducir, contraer o dilatar, es decir, hacer la desviación típica 1. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la tipificación de la variable en una distribución normal. Por lo tanto, se calcula el valor de z con esta fórmula. Z va a ser igual a x menos la media entre la distribución. Entonces, si observamos de la n media desviación, la n0,1, vamos a obtener que xz, por lo cual obtenemos esta fórmula, donde z va a ser igual a x menos la media entre la desviación, donde z es igual a la variable tipificada, x es igual a la variable continua, mu es igual a la media, y aquí tenemos la desviación estándar. La tipificación de la variable en una distribución normal debemos comprender la lectura de la tabla normal. Esta es una tabla de doble entrada donde la columna de z contiene la parte entera y el primer decimal del valor de z. La fila de z contiene el segundo decimal del valor de z. Por ejemplo, si z es igual a 0,23, entonces tenemos que p 0 menor o igual que z menor o igual que 0,23, por lo tanto va a ser igual a 0,0910, tal como lo vemos en la tabla, porque como tenemos que calcular 0,23, buscamos 0,2 y el segundo decimal lo buscamos en la fila. Aquí tenemos el 3, por lo tanto es 0,0910. Por lo cual, una buena lectura de la tabla, debemos recordar el número entero con el primer decimal en la columna y el segundo decimal en la fila, donde sé que usen es nuestro valor de z. Una empresa produce sacos de un producto químico y le preocupa la cantidad de impurezas que contienen. Se cree que el peso de las impurezas por saco sigue una distribución normal que tiene una media de 12,2 gramos y una desviación típica de 2,8 gramos. Se elige aleatoriamente un saco. 1. ¿Cuál es la probabilidad de que contenga menos de 10 gramos de impurezas? 2. ¿Cuál es la probabilidad de que contenga más de 15 gramos de impurezas? Y 3. ¿Cuál es la probabilidad de que contenga entre 12 y 15 gramos de impurezas? Ahorita vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Entonces tenemos que la media es 12,2 gramos, la desviación 2,8 y debemos calcular la probabilidad de que contenga el saco menos de 10 gramos de impureza. Para la respuesta a la pregunta consideramos tipificar, graficar, realizar lectura de la tabla y analizar el intervalo para definir el cálculo a realizarse. Recordando la lectura de la tabla normal, por simetría buscamos el valor positivo de z, es decir, z igual a 0,78. ¿Por qué? Si realizamos nuestro ejercicio, vamos a colocar la fórmula de z que mencionamos anteriormente. Vamos a tener que queremos calcular nuestra x, que va a hacer que tengamos menos de 10 gramos de impureza. Por lo tanto, 10 menos nuestra media, que es 12,2, entre nuestra desviación, que es 2,8. Obtenemos una z negativa de menos 0,78. La tabla, al ser igual, simétrica, es decir, que ambos lados son iguales, no importa que nuestro valor sea negativo, buscamos en la tabla el valor positivo y dicho valor será igual. Considerando las propiedades de la distribución normal, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, la probabilidad de que x sea menor que 10, entonces es la probabilidad de z menor que menos 0,78, lo que es igual a que, bueno, vamos a tener que agarrar, como la tabla de curva normal vale 1, sabemos que la mitad de la curva va a valer 0,50.
Ya tenemos el valor de que valga menos. Ahí tenemos que calcular la diferencia. Entonces, como queremos menos, la tabla de la curva Z lo que nos indica es el valor que hay desde la media hasta el valor de Z, es decir, hasta menos 0.78. Ese valor es lo que nos indica la tabla, que es 0.2823. Como queremos saber lo que hay por debajo, entonces hacemos esta resta, 0.50 menos 0.2823, obteniendo el resultado de 0.2177. Lo que quiere decir que hay un 21.77% de probabilidad de que un saco contenga menos de 10 gramos de impureza. La segunda parte, que queremos calcular que contenga más de 15 gramos de impureza, realizamos exactamente lo mismo, simplemente que nuestra X va a ser 15 en lugar de 10, restamos nuestra media y dividimos entre la desviación, obteniendo que nuestra Z es igual a 1. Buscamos en la tabla el valor de 1, que nos da 0.3413. Sabiendo que es el valor que hay desde aquí hasta acá, debemos restar 0.50 menos ese valor para obtener lo que estamos buscando. Entonces, al realizar la resta, obtenemos que la probabilidad es de 0.1587, por lo cual hay un 15.87% de probabilidad de que un saco contenga más de 15 gramos de impureza. Y ahora, como debemos calcular que los gramos de impureza estén entre 12 y 15, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, primero vamos a calcular para Z igual 12, entonces bueno, nuestra X12 menos la media entre la desviación, obtenemos esta Z de menos 0.07. Para 15, ya lo tenemos calculado anteriormente, que es igual a 1, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, el valor que nos da es el valor de aquí a aquí, que es el valor de Z menos 0.07, y el valor que tenemos de aquí a aquí, que es de Z igual a 1. Por lo cual buscamos ambos valores en la tabla. El primero nos daría 0.0279 y el segundo nos daría 0.3413. Como vamos a calcular todo este rango y un valor de Z nos da este y otro valor de Z nos da este, lo que debemos hacer es sumar. Por lo cual sumamos 0.0279 más 0.3413, obteniendo que el valor de la probabilidad de que se contenga entre 12 y 15 gramos de impureza es de 0.3692. Por lo cual hay un 36.92% de probabilidad de que un saco contenga entre 12 y 15 gramos de impurezas. En conclusión, la distribución normal es la más frecuentemente utilizada en la vida diaria y sus propiedades son la base para los procedimientos de inferencia estadística, ya que la mayor parte de las variables aleatorias de los fenómenos naturales presentan un comportamiento semejante al de esta distribución. De ahí su nombre. La distribución normal proporciona la base para la estadística inferencial clásica por su relación con el teorema del límite central. Aquí tienen toda la bibliografía que se consultó para que puedan profundizar más sobre el tema. Y muchas gracias por su atención.